nuevo pacto de la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento hubo varios pactos. Uno es el de Adán, otro el de Noé, otro el de Abraham. El de Abraham consistía en circuncidar a los niños varones a los 8 días de nacidos. Eso para ser parte del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que aparte de eso, Dios hacía responsable a cada persona por su pecado. Por ejemplo, nos dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. Es decir, la salvación no es por familia, la salvación es personal. Si un papá se portaba mal, él era responsable delante de Dios. Si la mamá se porta mal, ella es responsable de su pecado, de su falta delante de Dios. Los hijos son responsables cada uno por su conducta, de acuerdo a Ezequiel 18:20. Así es que el pacto era para ser parte del pueblo de Dios, pero eso no significaba que llegaban al reino de Dios. Cada persona era responsable de sus actos. En la gracia del Señor, el nuevo pacto es también una bendición personal de Dios. Porque la persona que se rinde a Cristo tiene perdón de pecados. El que recibe al Señor cree en Él y camina en el Señor. La salvación no es por familia, es decir, donde se salva uno ya se salven todos. Ninguna escritura de la Biblia dice eso. Ahora, sí puede toda una familia ser salva, pero todos tienen que tomar su decisión por el Señor. Así es que les quiero hablar de ese nuevo pacto de la gracia de Dios. Y este nuevo pacto tiene un lenguaje especial. Está en todas las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento se dijo: os haré un nuevo pacto. Habrá una, nueva circuncisión del corazón, donde las personas podrán tenerme en su corazón, y la presencia del Señor en el corazón cambiaría la conducta de las personas. Así es que hoy es mi primer mensaje. Habrá una serie de cuatro temas sobre el nuevo pacto de la gracia de Dios que salva al pecador. El nuevo pacto bíblico, a menudo llamado también Nueva Alianza, es una promisión de Dios a su pueblo, cumplida a través de la muerte y resurrección de Jesús. Este pacto representa una nueva relación entre Dios y la humanidad, basada en la fe y en la gracia, no en la ley. Características del nuevo pacto son las siguientes. Primero, hay algo incondicional. El nuevo pacto se basa en el sacrificio de Cristo y no en la obediencia humana, siendo incondicional para todos aquellos que creen. También ese nuevo pacto es eterno. A diferencia de pactos anteriores, el nuevo pacto es eterno. Ese no perece y no puede ser cancelado tampoco, garantizando la bendición eterna a través de Cristo. Aquellos que tienen una experiencia de salvación con el Señor, un nuevo nacimiento hecho por el Espíritu Santo en nuestro corazón. El fundamento de la fe. El nuevo pacto se establece mediante la fe en Jesucristo
no por cumplimiento de leyes o reglas. Muy importante eso. Perdón de pecados. Dios en el nuevo pacto perdona los pecados de su pueblo a través de la sangre de Jesucristo, prometiendo no acordarse más de ellos, de acuerdo al Salmo 103. Nueva creación hay en ese nuevo pacto. El nuevo pacto trae una nueva creación en el ser humano a través de Cristo, donde todos los que están en Él reciben bendiciones espirituales y filiación divina. Todo el que está en Cristo es nueva criatura y viene a ser un hijo de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, la cruz viene a ser central en el cristianismo, porque Jesús murió en la cruz. Y en la cruz fueron cancelados todos nuestros pecados. El acta de cancelación en la cruz. Jesús estuvo allí llevando nuestros errores, manchas, pecados, iniquidades, cualquier lenguaje que defina que el hombre está separado de Dios porque ha pecado, ya que fue escrito: el alma que pecare, o la persona que pecare, esa morirá, y esa murió. Todos pecamos en Adán, pero en Cristo todos somos vivificados. Bueno, hablamos de la crucifixión o de la cruz como símbolo de redención. Luego tenemos la comunión, o sea, la Santa Cena. Ese es un símbolo de memoria que el cristiano no debe de olvidar nunca. Tenemos la figura del bautismo, que también habla de la redención. Y luego la palabra evangelio, que mucho se ha enseñado entre el cristianismo. El evangelio quiere decir la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. O sea que hay un lenguaje en 4 formas para que de alguna de todas ellas podamos entender mejor la obra de redención, la obra de sacrificio de Jesucristo, que es la doctrina central del cristianismo. Pablo decía que Dios salva a los creyentes por la locura de la predicación del evangelio. Ese es el mensaje. Pero el mensaje es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, es decir, las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, en la Biblia, en las Santas Escrituras, tenemos un mensaje centrado en la cruz. He ahí que, por eso, la cruz es un símbolo no solo de muerte, porque ahí murió el Señor, también de redención. Y el nuevo pacto en eso consiste. Es el nuevo pacto que el Señor en su plan eterno tenía para salvar al pecador. Usted y yo somos salvos por el sacrificio de Cristo de la cruz. Así es que en esta ocasión estaré hablando y 4 mensajes que hablan de lo mismo, pero con lenguaje diferente. Vamos a hablar entonces de este nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la crucifixión de Jesús en la cruz para redimir al pecador. Vamos a estar hablando hoy de redención. De una de estas 4 partes es la redención del pecador. Para introducción, queremos decir que en hebreo la redención se traduce como Geulah. Es la palabra que se usó en el Antiguo Testamento para decir redención, que el hombre es redimido. Geulah. La palabra Geulah significa liberación, rescate o salvación, de acuerdo a cómo se aplique,
pero quiere decir liberarse o quedar rescatado o salvado. Entonces, todo esto hace Jesucristo en nosotros. Nos libera del pecado, nos rescata de la muerte y nos da salvación y vida eterna a través del sacrificio de Cristo en la cruz. La palabra Geulah es un concepto fundamental en el judaísmo, en el Antiguo Testamento, donde representa la esperanza de un futuro mesiánico y la liberación del exilio. Somos libres en Cristo. Cristo rompe las cadenas, pues, y nos da verdadera libertad. Ahora, como el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, usa la palabra Geulah, en el Nuevo Testamento usa otra parecida. En todas las escrituras del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, en griego la palabra redención se traduce principalmente a través de la palabra lutrok. Lutrok, que significa liberar, rescatar o recomprar. Algo que era tuyo, lo perdiste y lo vuelves a comprar también. Eso significa, si tú ves la diferencia de la palabra lutrok y Geulah, tienen el mismo significado, tanto en un idioma como en otro, lo cual quiere decir rescatado, liberado, salvado. Entonces, lutrok significa liberar, rescatar al perdido, al pecador de la condenación y llevarlo a vida eterna con Dios cuando muera. Es muy importante aclarar esto, a la muerte. Por eso, cuando un cristiano muere, los familiares deben tener la confianza que está con el Señor, que está en el cielo, porque confió en Cristo. Ahora, si la persona anduvo haciendo el mal durante su vida y no se quiso apartar de lo malo, pues ahora sí que no hay esperanzas para esa persona. Sin embargo, no podemos decir ese fue al infierno, porque nosotros no somos jueces. ¿Comprende usted? Tampoco no podemos hacer eso. Pero la Biblia nos dice que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Así dice, y confiamos en esa palabra que está escrita aquí, y que el Señor Jesús dijo ante la muerte de Lázaro, en el capítulo 11 de Juan, el Evangelio de Juan. Bueno, entonces, la palabra que ya dijimos en griego, lutrok, que también significa lo mismo que Geulah del hebreo. Ahora, hay más palabras. También se utilizan otras palabras, como agorazo, que significa comprar en el mercado. Algunas escrituras del Nuevo Testamento usan esta palabra, agorazo, de ágora del griego, que quiere decir mercado. Por ejemplo, en Atenas hay el ágora. En Grecia había un ágora en cada pueblo y quiere decir mercado. Por ejemplo, en Grecia, en Atenas, pues está una construcción muy antigua hecha por Pericles, el santuario de Atenea, la diosa grande, pero ese está en la parte alta, en una montaña. Y cuando vamos allí, pues vemos la belleza artesanal, la arquitectura hecha 5 siglos antes de Cristo, maravillosa, esplendorosa. Y en la parte de abajo está el ágora, que quiere decir mercado. Entonces, ¿cómo ilustrar esto de comprar en el mercado para liberar o rescatar? Le voy a poner un ejemplo. Si una persona ve unas avecitas que están vendiendo en el mercado en jaulas y la persona le da mucha ternura al ver
esas aves prisioneras allí. Dice pues al que le está vendiendo: ¿cuánto quieres por esa ave? Dice: pues tanto dinero quiero. Entonces él va y paga, abre la jaula y le da la libertad. Eso significa la palabra agorazo: recomprar o comprar algo para darle la libertad. Y Jesucristo libera al pecador de su pecado cuando el pecador cree que Él es su Salvador, cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados. ¿Comprende usted por qué la cruz viene a hacerse un mensaje donde Jesús estuvo allí y murió por nosotros? Así es que eso quiere decir, entonces, agorazo significa comprar en el mercado, y exagorazo significa comprar para liberar o para rescatar. En el contexto bíblico, redención se refiere a la acción de Dios de liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado y las consecuencias de la muerte a través del sacrificio de Cristo. Por eso nadie puede ser salvo o entrar al reino de Dios si no confía en Jesucristo. Hechos 4:12 dice: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo es el Salvador que nos libera. Usted, si quiere ser salvo y tener vida eterna, cuando llegue el momento de ir a la presencia de Dios a dar cuentas, entonces confíe ahora en Cristo. Confíe que Él es su Salvador, que Él le da la libertad, le da la redención. Ahora sí nos vamos a este tema. Efesios 1:7 nos dice: ¿en quién tenemos redención? Y está hablando de Jesucristo. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿En quién tenemos redención? En Jesús. Por eso nos reunimos cada domingo para adorar a Jesús, para alabar a Jesús. Jesús es una de las tres divinas personas. Es una parte, pues, es la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, en Jesús, dice Efesios, un libro del Nuevo Testamento, que así se llama. ¿En quién tenemos redención? ¿En quién tenemos redención por su sangre? ¿En quién tenemos el perdón de pecados? En Jesucristo, que murió en la cruz. Ahora, Efesios 1:14 está diciendo que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sí nos da el Señor redención ahora al creer en Cristo, pero esa redención se nos entrega hasta el día final. ¿Por qué hasta ese día? Porque hoy creemos, sí, en Él, pero vamos a morir. Llega la hora de la muerte, nos morimos y aunque pasen siglos, un día vendrá el fin de todas las cosas y habrá resurrección para todos. Los que confiaron en Cristo serán resucitados para vida eterna. Por eso dice aquí, hasta la posesión adquirida, para alabanza de su gloria somos salvos. Ahora, Colosenses 1:14 dice, hablando de la redención: ¿en quién tenemos redención? Por su sangre. Amigos, hermanos, en Cristo. Además de tener la redención, tenemos el perdón de pecados. Solo por Cristo. O sea que una persona no puede comprar el perdón de pecados aunque done mucho dinero para la iglesia, o aunque haga muchos bienes, o limosnas, o dé todas sus posesiones, o como Pablo dice, o dé su cuerpo en sacrificio. Dice él, si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, hermanos,
La salvación es gratuita, solo por creer en Cristo. Pero ese creer que esté permanente, que sea fiel hasta el día de nuestra muerte. Y que no nos avergoncemos de Jesús, ya que Él es el Salvador del mundo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Y qué celebramos nosotros cuando tomamos la comunión? ¿Se acuerdan cómo tiene una red concatenado en lo que hacemos? Cuando celebramos nosotros la cena del Señor y tomamos el vino, eso estamos diciendo, que Jesús es mi Redentor y es el nuevo pacto, que estoy en ese nuevo pacto, ya no en el antiguo pacto, estoy en ese nuevo pacto. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, como se hacía en el antiguo pacto, sino que el nuevo pacto dice, sino que por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. A ver, hay que subrayar eso. Habiendo obtenido eterna redención para usted y para mí y para todos los creyentes. Es por eso muy importante creer en Jesús y permanecer fieles en esa fe en Él hasta el final de nuestros días aquí en la tierra. Luego vendrá el día postrero y habrá resurrección para todos los creyentes. Van con Dios, y los que no son creyentes también van a resucitar para ir a juicio eterno. Ahora bien, entonces estamos hablando de redención, pero también hablamos de que en esa redención es una manera de explicarnos cómo el hombre es perdonado y redimido. Pero otra palabra que también dice más o menos lo mismo es reconciliación. Segunda de Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Usted como creyente, redimido por la sangre de Jesús, ya va a tener un ministerio de reconciliación. Por eso es que el creyente no puede estar enojado con su hermano. ¿Comprende usted? ¿Por qué cuando tomamos la cena del Señor no debemos estar enojados con el vecino? Sino que debe haber reconciliación, porque eso significa tomar la cena del Señor, estar en paz, darse la paz con todos, ¿verdad? De aquí para allá. Ahora, si hay alguno enojado contra mí, pues eso yo no lo arreglo, eso lo tiene que arreglar él. Pero de parte de usted, cuando celebra ese nuevo pacto, usted debe estar reconciliado con su hermano. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo en la cruz, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿Qué nos encargó el Señor? La palabra de reconciliación. Eso quiere decir estar en el nuevo pacto de la gracia de Dios. Pero hay otra palabra también que significa algo parecido, o que explica de otra manera ese nuevo pacto de la gracia de Dios. Y es Romanos 4:25, que dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús fue entregado en la cruz a causa de nuestras transgresiones. Cierto que los judíos lo crucificaron, pero Jesús cargó el pecado de todos nosotros también ahí.
O sea, nosotros le llevamos a la cruz. Murió, fue sepultado, pero resucitó para justificarlo a usted. O sea, para que usted sea justo y ya no sea condenado. Ya pasó de muerte a vida. Esto es el nuevo pacto de la gracia, mis amados hermanos. Y luego el famoso Romanos 5:1. Justificados pues por la fe que usted tenga en Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que la justificación quiere decir ser declarado justo a los ojos de Dios por los méritos de Cristo. Los méritos de Cristo se introducen o se le aplican a usted, aunque usted no es digno de eso. Usted no es digno de salvación porque hemos ofendido a Dios y hemos violado la santa ley de Dios. Pero por la gracia de Dios, la virtud, la santidad de Cristo se nos imputa, se nos pone a nosotros y Dios nos ve a través de Cristo. El Señor Jesús, Dios ya no nos mira en pecado, sino que mira a Cristo dentro de nosotros. Por eso es necesario que usted reciba a Cristo dentro de usted, dentro de su corazón, para que Dios lo justifique de todo pecado. Hay otra palabra que habla de redención también y es la palabra perdón. Perdón es otra manera de expresar la salvación del pecador. Hechos 3:38 dice: sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de Jesús se anuncia a todos los hombres, a todas las personas se anuncia el perdón. O sea que la sangre de Cristo derramada en la cruz nos redime, nos reconcilia, nos justifica y nos perdona. Hermanos, ¿qué más quiere usted? ¿Qué más necesita usted? Que la gracia del Señor esté en usted en ese nuevo pacto de gracia. Romanos 4:7 dice, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y eso hace el Señor con su sangre preciosa en la cruz. Nos perdona, nos redime, nos cubre nuestros pecados. Y el precioso Efesios 1:7 que ya anunciamos, y dice: en quien tenemos redención por su sangre y también perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, no de nuestra gracia, de la gracia de Dios. Hermanos, nosotros no podemos perdonar nuestros pecados por medio de haciendo buenas cosas. Las buenas cosas que haga un cristiano es para agradar a Dios, es para hacer el bien a los demás, pero ese bien no le va a comprar el cielo. La Escritura dice que nuestras obras de justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Todo lo bueno que usted pueda hacer, y si es que si usted hace un bien a alguien, da una limosna o le da un buen trato a su prójimo, esto es por amor de Cristo, porque Cristo está en usted. Pero estos buenos actos no compran el cielo. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre y perdón, el perdón de pecados. Lo dijimos de 4 maneras. Redención entonces es justificación, es reconciliación, también es perdón.
De estas 4 palabras nos anuncian que la persona puede estar confiada en Cristo, creyendo que Cristo es su Salvador. Por eso cuando vamos a la comunión y tomamos el pan, que representa el cuerpo de Cristo en la cruz, y participamos del vino, simboliza la sangre de Cristo derramada en la cruz. Lo debemos hacer cuando lo hagamos con mucha reverencia, porque aunque es un acto humano, material, objetivo, implican mucha enseñanza bíblica de lo que sucedió en el Calvario, donde Jesús fue sacrificado por nosotros. Y nosotros, al tener ese acto, tenemos en memoria que no debemos olvidar. Por eso el Señor dice, cada vez que lo hagas, lo haces en memoria del sacrificio de Cristo.